Señores míos, señoras mías, vamos a darle al tajo a una fragancia que no está en mi colección, que además pedí conjuntamente con mi hermanico. Yo me tiré a Aqua Regia y mi hermano, que es como muy osado y le gustan las cosas como muy oud, muy agar, porque él es muy oud y muy agar, se pilló Hayat de Serhoff. Dios mío de mi vida, yo cuando olí aquello dije, tierra, trágame, no va conmigo. Ahora bien, vamos a ser muy objetivos en la review. Bueno, mi tercera persona y yo, sabes que estoy un poco cucú, pues vamos al tajo. Si me permitís un segundo, que la tengo aquí al lado. Aquí está, Hayat. Voy a ponerle bien el churumbillo este. No me la voy a echar, ni loco pegando saltos. Sí que la tengo aquí atomizadica. Y es suficiente para mí. Y es más que suficiente para mí. Vamos a poner las cosas en contexto. A quien le guste el oud animálico con tono fecal, esta es vuestra fragancia porque la vais a gozar un montón. Esa sería la percepción olfativa que os voy a dar ya nada más que de principio, pero aquí hay muchas más cosas, El orgasmo no se va a quedar solamente ahí, porque además esta fragancia tiene cosas muy bonitas, muy resaladas. Sí, la beso, pero más que nada porque no quiero que mi hermano me pegue un tortazo. No nos dejemos llevar tampoco por el ímpetu del viento con respecto a que me pueda gustar o no me pueda gustar. Voy a intentar ser aquí. Lo que pasa es que ya de principio he dicho que, claro, lleva el tipo de oud, justo oud, que a mí no me agrada nada. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una fragancia súper proyectona que a mí en lo personal me supera las 10 horas, a mi hermano también, y tenemos 2 metros de estela y de proyección que aguantan perfectamente durante 3 horitas, Lo estoy diciendo muy en serio. O sea, a nada que os pegue una ventorrera, un aire o algo, esto está zumbando hasta el infinito. Más allá, no, porque más allá del infinito no hay nada, pero hasta el infinito. Es muy bestia. ¿Es una Beast Mode? Sí, aunque yo creo que le faltaría un pelín más de reprise, no por parte del oud animálico que lleva, sino por el resto de componentes. Dicho esto, vamos a ver cuánto es la estela y la proyección. Ya lo estoy diciendo que os va a zumbar muy fuerte durante esas 3 horas, se va a retraer hasta la 10ª poco a poco y de verdad, en la 10ª, que es la máxima que le doy siempre a los vídeos, sigue zumbando. A pesar de que se queda próxima, estoy diciendo próxima que te alarga la mano y se sigue oliendo. A nada que te caiga en la ropa, estás oliendo. De verdad, halagos vais a tener por parte de los hombres y por parte de las mujeres que les gusten este tipo de olores a madera fecal. Sí. No le voy a pegar más vueltas. ¿Por qué? Pues porque se mantiene todo el tiempo. Ahora vienen los matices, y los matices vienen por parte de las notas que os pienso contar. Lavanda naranja amarga y el protagonista o la protagonista de la salida, que es el azafrán. Cardamomo, ámbar y canela de Ceilán en el corazón. Madera de oud, pachuli, cipriol y cedro en el fondo. Ya estáis viendo que viene el oud reflejado en el fondo, pero lo sentimos ya casi cuando se procede a lo que sería, más que nada, el secado es muy lento. O sea, aquí tenemos un secado que es súper lento, el secado va a durar aproximadamente unos 20 minutos, media hora, dependiendo también de la piel, pero tarda mucho en secar, se forma película. No significa esto de que se forme película que sean aceites esenciales y todo lo que lleva. Pueden ser protectores, rayos no, los rayos y las uvas. Pueden ser también los protectores solares que lleva el propio perfume para evitar que la gente se pueda achicharrar y salgan manchas de sol. Esto también hay que tenerlo presente, que no es aceite todo lo que reluce en piel. La nota técnica. En fin, vamos a ver, como he comentado, el oud es nota de fondo, pero se nota desde el principio una vez que ya se aplaca el secado, pero se nota desde el principio. El protagonista de la salida, a pesar de que va reflejado ahí como una nota intermedia y tal, realmente yo creo que lo que está más subido, y a mí la percepción que más me llega con respecto a la nota de salida, es el azafrán. Muy bien jugado y además un azafrán súper metálico, muy metálico. El azafrán aquí, cuando atomizas,
Dios mío de mi vida. Además, podría denotar hasta incluso que lleva algún tipo de aldehído, porque te pica ligeramente en nariz. No es que sea un picor ahí de decir, ¡oh, qué picacera llevo! No, no, no. Pica ligeramente porque además acompaña a este azafrán, y a pesar de que no viene declarado, algún tipo de aldehído floral para compensar un tanto lo que es esta sensación de oud que, vamos a ver, tengo que decirlo claramente, que nadie se piense que el oud que lleva, que es con una característica sumamente fecal, es insoportable e inaguantable. No, no lo es llevadero. Pero tienes ahí el toquecico que dices, uy, tengo el toquecico que te parece que me he frotado un poco con una caquita de vaca. ¿Vale? Lo tenemos en cuenta todo esto. Un rumiante. Vamos a dejarlo en rumiante, queda más bonito. Naranja amarga junto con, vamos, con lo que es la lavanda que no se nota tanto, ¿eh? La lavanda sí que se notan determinados matices de lavanda florales, más por la parte de lo que es la flor de la lavanda, y jugando ese amargor, que tampoco es amargor, ojo, cuidado, porque quiero que, y os invito de hecho a que cojáis en los jardines, normalmente hay un montón de naranjas siempre por ahí, ¡ay, nadie se las come! No, nadie se las come porque están sin injertar y eso es una naranja amarga. Cortáis y no huele, o sea, huele especial porque huele especial, pero no es un aroma, no termina de ser sumamente dulce, no está endulzado. Se nota mucha acidez, pero no está endulzada, pero te huele a naranja. Tú hueles la cáscara y hueles a naranja. Pero el problema lo tienes cuando le hincas el diente, que es cuando está amargo. Pero el aroma de la naranja amarga no es tan dulce como una naranja normal, pero sigue oliendo a naranja. Lo digo para que nadie se monte ahí películas. Es que es amarga y huele amargo. No, no huele amargo, porque el amargor solamente lo tienes como sensación del gusto, no del olfato. Canela, ámbar, cardamomo. En lo que es el corazón, el cardamomo da ese toque especiado cítrico y terminamos que las notas de corazón van haciendo el juego con un ámbar cítrico especiado. Ahí es donde tenemos todo lo que es el totum revolutum de esta fragancia, que además efectivamente tiene ligeros toques de rosa. Oud, cibriol, cedro, pachuli en lo que es el fondo. Notas que acompañan a ese verdor que le dan mucha más fuerza y más potencia. Esto es una fragancia plenamente masculina, como la pudiéramos entender, sumamente masculina. Aquí no hay concesiones para el feminismo, no lo hay. Hombre, si hay alguna mujer que le pueda gustar esto, que le tire. O sea, aquí no hay ningún tipo de problema, pero está muy pensada para el hombre. O sea, nos olvidamos. Si alguien tiene que oler a vaquería, que sea un hombre y no una mujer, la verdad. Lo siento, aquí no quiero igualdades. Yo quiero que una mujer huela muy rico, pero no quiero que huela a vaquería. Un hombre puede oler a lo que quiera, porque como entre otras cosas tenemos la fama de cochinos, pues entonces ¿qué más da? Si tenemos que oler un poco así, sensación fecal, pues no te has limpiado el culete ese día. Pero de verdad, si alguien quiere, que pues ya está. Fragancia de invierno, Esta es otra, no es absolutamente nada versátil, fragancia de invierno, no la recomiendo en absoluto, ni tan siquiera para las noches de verano, ni loco, esto es invierno. ¿Cuándo ponérselo? Pues a ver, en la oficina ir con estos olores pues es un poco complicado, sitios cerrados es más complicado, es muy poco versátil en ese sentido, así que ¿cuándo ponéroslo? Pues efectivamente, pues en ocasiones especiales, bodas, bautizos, comuniones, lo siento, es que si no, no voy a decir que os lo pongáis nunca en la vida y os la tenéis que poner cuando os apetezca. Nos salimos de las BBCs y lo ponéis cuando os apetezca. No la recomiendo para sitios cerrados, porque es un tanto beast mode, es muy... el tono fecal le sale. Entonces ir con estos olorcicos a un trabajo de oficina tan sumamente potentes que vas dejando la estela por todos lados durante esas 3 horas... opción, cuidado, que no todo significa que tengas que estar cerca del trabajo para irte. Si te la echas con el tiempo suficiente y ya dejas que se aplaque, entonces perfecto. Pero yo dejaría pasar 3 horas, O sea, porque es que meterte con esto después de echártelo directamente, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, o sea, más de uno y de una se va a acordar de tu nombre cuando aparezcas en el trabajo con Hayat Desserthoff, porque te va a decir, pero tú dónde vas, chavalote, hijo, que por Dios, no, y entonces,
yo lo entenderé. Yo lo entenderé. Yo, de verdad, haré piña con esa persona porque digo, ostras, se ha pasado de vueltas. Y más porque si empecéis a echaros y no tenéis medida a la hora de echaros, pues el tufo puede ser bastante persistente. Así que quien esté buscando una Beast Mode con un OAT controlado, porque vuelvo a repetir, es un OAT fecal controlado, porque está, por ejemplo, el OAT de Santi Burgas, que eso es otro nivel. Yo creo que directamente es el OAT y no hay nada más. Pero no. Aquí tenemos otro juego, pero tiene el toquecito, tiene el pim pam pum bocata de atún que te vuelve todo loco y dices, uy, vaquería. Bueno, edades. Aquí sí que voy a dar edades, porque cuando no digo edades, que se la eche quien le venga en gana y con la edad que tenga, normalmente. A no ser que se me olvide. Pero aquí, a partir de 40 tacos. Lo siento. Aquí esto es para gente a partir de 40 añetes. Que no se lo eche nadie más joven, ni tan siquiera de 35 ni de 37. Esto es a partir de los 40 tacos. Es sumamente madura. Yo creo que además, si en algún tipo de piel puede resplandecer y darle otro tipo de cuerpo, es a la piel madura. Porque la piel madura normalmente tiene el poro más grande. Estamos más viejos también. Podemos hasta incluso segregar, con perdón, a pesar de que sea más desagradable, grasica, y entonces esta de aquí puede ir absolutamente espectacular, a pesar de que podéis pensar que no. En piel madura, limpia, por cierto, limpia, no guarra, limpia, piel madura, limpia, siempre limpia. Hayat va a dar un cuerpazo muy bestia, yo creo que ahí es el punto. Por lo demás, ya está. Estela, la proyección, la duración, los momentos especiales, que no se lo ponga un novio y una novia, vamos, es que ni pegando saltos. Para los invitados vale, acepto pulpo como animal de compañía y encima no necesitas ni reaplicarte. Te acoges esto, haces así, placa, yo no, gracias, y te quedas, vamos, súper bien. Es que, claro, y está aquí ya. Cuando pasa el tiempo se aplaca el OAT, pero tenéis que darle tela, tenéis que darle tela. Es que la salida, aparte que marca mucho lo que es el azafrán, y el azafrán yo creo que además lo que hace es que potencia muchísimo más el OAT que está en la base, porque se sigue oliendo desde el principio. Dejar esas 3 horas, se aplaca, se doma, el cardamomo también resplandecerá un poco más, junto con el resto de notas de la base. Pero hasta ahí llegan mis consideraciones. Señor mío, señora mía, recuerda suscribirte al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo voy a estar profundísimamente agradecido. Poner comentarios, que si noto este rollo sin comentarios, pues no se desluce mucho. Hay que tener muchísimos comentarios y luego encima si escribís algún insulto voy a estar súper encantado de poder bloquearos y mandaros al pocico. Señores míos, señoras mías, amigo mío, amiga mía, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.